Pero me parecía muy llamativo que es que el 80% del tiempo un profe se dedica a reforzar negativamente el comportamiento, a reñir, ¿vale? Esto se ve mucho en los coles. Están más tiempo pidiendo silencio y que se estén quietos y que se callen, más que haciendo otra serie de cosas, ¿vale? Dentro de los educadores, ya sean profesores, ya sean psicólogos, ya sean maestros, lo que sea, tiene que haber un marco de referencia. Es decir, lo que estoy haciendo tiene que encuadrarse dentro de algo. Yo, como orientador, tomo esta definición de Grañeras y Parra y dice que la orientación es una ciencia psicopedagógica, ¿vale? Que tiene como finalidad el desarrollo de las personas. Perfecto. Si es ciencia, entonces tiene implicaciones. Es decir, esto es sumamente importante. Y a mí me cansa ya muchas veces porque yo veo que hay gente que te dice, no, esto es ciencia, esto es ciencia, esto es ciencia, perfecto. Pero ciencia no es solamente manipular ciertas variables, es dotarlas de sentido. Cuando tú expones las conclusiones de un experimento, eso es lenguaje. Y el lenguaje, el observador, está sujeto a unas leyes también. Conocerlas nos permite también hacer mejores enunciados y, por lo tanto, tener una observación más adecuada del universo, en este caso del universo psicológico. Pero lo que quiero decir es que si es ciencia, entonces tiene unas implicaciones. Esto lo veo mucho más desarrollado en el curso de Gijón, ¿no? Tiene un tema entero de una hora simplemente hablando de estas implicaciones, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, que si es ciencia, tiene unas implicaciones que ahora las vamos a ver un poco por encima en referencia a la psicología del desarrollo. ¿Vale? Y aquí, antes de meterme en esas creencias, lo que quiero que hagamos es una breve reflexión sobre cómo aprendemos, ¿vale? Entonces, este es un esquema de Vargas de 1988, no es la hija de Skinner, es otro. Es Ernest Vargas, que tiene un artículo muy pequeñito, pero que me parece brillante, que habla de cómo aprendemos, ¿vale? Una de las formas que podemos aprender a no poner la mano encima de la hornilla es poniendo la mano encima de la hornilla. Yo todavía me acuerdo, pongo este ejemplo porque me acuerdo todavía la primera vez que yo tengo 32 años y me acuerdo la vez que puso mi madre la hornilla en casa, entonces yo puse la mano y me quemé. Ya no he vuelto a poner la mano en la hornilla, ¿vale? Eso es un aprendizaje por contingencia directa. Es decir, yo como organismo contacto directamente con el ambiente y aprendo. Ya no toco más eso. Pero ahora imaginaos otro ejemplo, ¿vale? El ejemplo de un pequeño que va por la playa, va caminando por ahí y coge un objeto, en este caso una concha. Y dice, papá, ¿esto qué es? Dice, es una concha. Ah, vale. Ese aprendizaje, ese contacto que ha hecho con el ambiente, no lo ha hecho él solo, lo ha aprendido a través de otra persona. ¿De acuerdo? De hecho, la próxima vez que se encuentre una concha, para decirle, mira, papá, esto es una concha, pero ahora es azul. Ha combinado el repertorio. ¿Lo veis? No sé si se pilla. Esto quiere decir que aprendemos de dos formas. Por la experiencia directa o por lo que otras personas nos dicen. Y lo que otra persona nos dice son dos cosas. Una, la formación que recibimos, por ejemplo, María que está terminando la carrera, pero por el otro lado también las creencias culturales en las que vivimos. Es decir, la cultura es un conjunto de personas que observan. Y si observan, llegan a conclusiones. Y esas conclusiones forman parte de la cultura. Y esas creencias van a influir en el contacto que hacemos con los fenómenos psicológicos. ¿De acuerdo? En el primer ejemplo que tendríamos, hay un estudio de 1968 que es muy antiguo, pero yo estoy convencido de que si se hace ahora, tampoco he buscado si hay actualizaciones, ¿vale? Pero me parecía muy llamativo que es que el 80% del tiempo un profe se dedica a reforzar negativamente el comportamiento, que viene básicamente a instigar a los alumnos, a un poco a coaccionarle, a amenazarle, a reñir, ¿vale? Esto se ve mucho en los coles. Están más tiempo pidiendo silencio y que se estén quietos y que se callen, más que haciendo otra serie de cosas, ¿vale? Y eso es porque como no hay una serie de estrategias, no hay una serie de técnicas que podamos desplegar para controlar esa serie de cosas, al final usamos la respuesta más probable. Es decir, levantar el tono es súper potente para reducir, gritar, ¡callaos ya! Es muy potente y los alumnos bajan. Pero eso es una respuesta que hemos aprendido por contingencias directas y no nos interesa, porque eso quema mucho a los profes, tú bien lo sabrás, David, quema mucho, ¿vale? Es decir, necesitamos dotar
a los profes de otras estrategias. Yo, por ejemplo, eso podríamos hacer otro taller, que es cómo controlar las contingencias en clase. Yo he creado una especie de sistema que tengo 2 o 3 normas, las aplico sistemáticamente y yo en mis clases he conseguido un muy buen funcionamiento. Eso sí, es muy cansado, pero prefiero estar trabajando de esa forma que con ruido. Entonces, esto es una cosa que también desarrollamos en el curso y que aquí lo exponemos. Nosotros hemos dicho antes que entrábamos en contacto con un evento psicológico que era la conducta. Vale, pues la forma en la que observamos va a depender de la formación y de las creencias, ¿vale? De los sesgos. Esto es muy importante, muy importante, porque va a determinar la forma en la que entramos en contacto con los fenómenos psicológicos. Vale. Esto es lo que ya hablaba antes del desglose. Cuando nosotros como organismos verbales, es decir, como personas, como profesionales, como educadores, vamos a observar a un pequeño. Por ejemplo, el pequeño que le tira del pelo a los compañeros en el patio. Pues cuando hacemos ese análisis, debemos desglosar o debemos aplicar una serie de repertorios formativos que van a interactuar unos con otros. Es decir, va a haber componentes filosóficos que nos van a empujar y a orientar hacia una visión concreta del mundo, otras cuestiones teóricas y otras cuestiones tecnológicas. Nosotros nos vamos a ubicar sobre todo en la parte más filosófica, es decir, en toda esa parte del repertorio formativo que nos va a marcar cómo observamos la conducta, cómo conceptualizamos la conducta y en este caso también el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que se aprende de dos formas, por así decirlo, muy genéricas, por ensayo y error, es decir, por la mera acción del organismo en su ambiente, pero también por la conducta verbal mediada, es decir, por la formación que recibimos y por todas esas creencias y sesgos que incorporamos de la cultura. ¿Sí? Vale. Esta diapositiva para mí es clave. Todo lo que he soltado es para traeros aquí. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Es complejo? ¿Necesitáis alguna explicación más? No, os veo por las cámaras y me decís que sí, o sea que para adelante. Ok, como decía, primer caso, pues, estúpido yo, aprendí quemándome directamente. En el segundo caso tenemos una persona que dice, pues me he evitado quemarme porque tú me lo has dicho, ¿vale? Básicamente es eso. O porque a lo mejor tocar la hornilla es de impuro, no sé, una creencia ahí, ¿no? Culturalmente pues se plantea así. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? He metido estas coñas de Star Wars para que se os quede, en el sentido de la capacidad de hablar no te hace inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces vemos a mucha peña diciendo cosas y no por eso están diciendo cosas con sentido. No, es que este niño lo que tiene es una falta de moderación, ¿no? Este niño lo que tiene, que ojo, que puede tener un retraso del desarrollo, pero hay que demostrarlo. Entonces, eso es una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta. Decir cosas al tuntún no nos hace buenos profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros observamos, cuando nosotros entramos en contacto con un problema psicológico, ahí van a interactuar una serie de repertorios. Por un lado la formación, por otro lado las creencias y por otro lado la experiencia. Esto se podría complejizar muchísimo más, se podría desglosar mucho más. Simplemente nosotros nos vamos a quedar aquí porque el taller, el objetivo que tiene es muy concreto y no nos vamos a extender más, ¿vale? Entonces, la experiencia, pues todos esos comportamientos que nos permiten controlar o desarrollar determinadas respuestas que son potentes en el ambiente, pero que realmente no las hemos deducido de una formación, es decir, no controlamos el silencio de clase porque hayamos hecho una intervención técnica, sino simplemente porque amenazando o diciendo 1, 2, los niños se van controlando. Después, en relación a eso, a la formación también puede ayudar y las creencias también nos van a influir. Bueno, entonces, con esto, ¿qué os quiero comentar? Cuando tenemos un alumno o una persona que llega ante nosotros, muchas veces los orientadores nos dicen, evalúame a este niño que tiene algo. Ahí hay una serie de creencias y una serie de ocurrencias que van a hacer muy probable que esto ocurra. Explico. Cuando una profesora o un profesor, y de eso lo habrás escuchado también mucho, David, te llega y te dice, es que el niño este tiene dislexia. Cuando se ubica los problemas en la persona, porque se cree
Hay un modelo biomédico ahí que nos marca que los problemas están dentro de la persona. Eso tiene un impacto en nuestro comportamiento. Es decir, la responsabilidad ya no está en mí como educador, está en el niño porque tiene un problema. Entonces, aquí pueden ocurrir dos cosas. Una, la responsabilidad se diluye entre más personas, entre la PT, entre la logopeda, etcétera, entre el gabinete externo, y aparte se ubica el problema en el niño. O directamente en el niño, y aquí no hay nada que hacer, no es que el niño tiene TDAH y ya está. Entonces, esas creencias van a influir en nuestro comportamiento. Y tener estas creencias son súper potentes, porque cuando yo digo, este niño tiene tal, no depende de mí, es que me está evitando tener que trabajar. Esto es una cosa que hemos hablado en alguna ocasión por Twitter, que es la ley de la molestia, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un peque en clase que me demanda recursos, eso es un coste de respuesta, es decir, me está demandando tiempo, me está demandando recursos. Entonces, aquí las creencias se instrumentalizan. Cuando yo digo que tiene dislexia, lo que está ocurriendo es que esa etiqueta está desplazando la responsabilidad mía como docente o como educador hacia el niño y me está quitando la responsabilidad de tener que intervenir. ¿Vale? Pues esta idea va a estar muy, muy, muy presente en lo que vamos a ver ahora de las nociones generales de la psicología del desarrollo. ¿Vale? Hay problemas a nivel filosófico, hay problemas a nivel conceptual, hay problemas a nivel lógico, es decir, que hay saltos de lógica que no se dan. Y a día de hoy la psicología del desarrollo está igual que hace 40 años. Y de hecho es una de las asignaturas, yo creo, de las más importantes, si no de la más importante de todas a nivel de infanto-juvenil. Y seguimos hablando de Piaget, seguimos hablando de Palacio, seguimos hablando de César Paul y no avanzamos. Pero es una de las cosas por las que también me ha animado a hacer este tipo de divulgaciones, porque de análisis de conducta hay muy buena información, muy coherente y muy potente. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.